Bienvenidos, estimados docentes. Mi nombre es Gerson Adriano Rincón Álvarez, docente de matemáticas, docente tutor también del programa Todos a Aprender, PTA, del Ministerio de Educación Nacional Colombiano, adscrito a la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta. En este momento les traigo para compartir en este video el método Singapur para el desarrollo de competencias matemáticas en la práctica pedagógica. Contenido de este video: una introducción al contexto de Singapur, cuáles son los referentes teóricos del método Singapur, cuál es el currículo en espiral o qué es el currículo en espiral, cuál es el proceso concreto pictórico abstracto dentro del marco del currículo del método Singapur. Está qué es la resolución de problemas, qué son los conceptos que se trabajan allá, cuáles son los procesos, qué es la metacognición para ese proceso o para ese marco, cuáles son las actitudes y cuáles son las habilidades. También se trabajará el modelo de barras en sus dos componentes, modelo parte todo y modelo de comparación, y algunos ejemplos de ese caso. Singapur. Singapur, conocida como la perla de Asia, esta diminuta ciudad-estado con apenas 5,6 millones de habitantes, situada entre Malasia e Indonesia, declaró su independencia del Reino Unido en 1963 y se unió a Malasia. En 1965 se independiza totalmente de Malasia, convirtiéndose en un estado autónomo. En esa época era una isla de pescadores, con su mayor exportación los plátanos hacia el Reino Unido. Ahora, en la actualidad, tiene uno de los puertos con mayor tráfico del mundo, tanto así que en el 2017 se consideró el puerto que tuvo mayor movimiento a nivel mundial, además de ser una de las ciudades-estados más prósperas, no solamente de Asia, sino del mundo. También se considera uno de los mayores centros financieros. Para hacer este cambio tan importante, Singapur centró como uno de sus pilares fundamentales la educación. Bien, tanto así que ahora encabeza siempre en todas las pruebas internacionales, llámese PISA, TIS o demás, siempre en matemática ocupa los primeros puestos. Bueno tener referente que alrededor del 20% del presupuesto total de Singapur se destina a la educación. No se ahorran instalaciones ni tampoco en preparación de los docentes. Se tiene las tecnologías de última generación, los mejores laboratorios, los excelentes libros, o sea, se invierte mucho en educación. A comienzos de la década de 1990 acuña el tema Escuelas que piensan, nación que aprende. Y lo ha ido perfeccionando y agregaron en las últimas décadas estudiar menos, pero con mayor profundidad. Son muy concretos y específicos en lo que están buscando. El referente teórico para el método Singapur en matemáticas es el doctor John Von Hatt. Referentes teóricos concretos sobre los cuales se basa el método Singapur. Bien, el método Singapur es una propuesta para la enseñanza de las matemáticas basadas en el currículo que el mismo país ha desarrollado por más de 30 años. El método Singapur se caracteriza por hacer la resolución de problemas el foco del proceso de enseñanza-aprendizaje, muy parecido con lo que está haciendo Colombia a partir de, o a mediados de los años 90 también, colocando como la resolución de problemas como el eje fundamental planteados en el lineamientos curriculares de matemáticas. Por eso, su principal referente teórico es George Polya, con su RDP, resolución de problemas, pero también tenemos a Jeremy Bruner con el aprendizaje en 3 etapas, introduce los diferentes conceptos a través de la progresión denominada el CPA o el COPICI, y también el currículo en espiral. El CPA indica que durante el primer paso los alumnos deben manipular material concreto y objetos de la vida cotidiana. En la segunda etapa, los alumnos hacen representaciones pictóricas o dibujos o imágenes que le ayudan a resolver el problema. Y en la última etapa o tercera, llegan a la comprensión abstracta del concepto trabajado. Otro referente teórico es Zoltán Dienes. Zoltán Dienes trabaja la variedad de las representaciones. La comprensión de un concepto es mejor si se
presenta desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, para resolver una suma, podemos dibujar marcas en una hoja en blanco y contarlas todas esas marquitas o todas esas rayitas, y otra es hacerlo por intermedio de los dedos. Ahí existe una variación sistemática del proceso. Y una variación perceptual. Esa variación perceptual, el concepto matemático es el mismo, pero a los alumnos se les presenta diferentes formas de percibirlo y identificarlos. Bien, eso se llama una variación del concepto. En otras palabras, los conceptos matemáticos se les muestra a los estudiantes de forma sistemática mediante tareas variadas. El siguiente gran teórico que hay es Richard Skin, con su desarrollo de la comprensión de conceptos y aprendizajes de procedimientos en paralelo. Ahí entra la comprensión instrumental, el saber hacer, es la capacidad de realizar una operación, una división larga, por ejemplo, un algoritmo, una división de fracciones, o sea, desarrollar un proceso algorítmico propiamente dicho para darle solución a una operación. Y la comprensión relacional es el saber qué, es la capacidad que tiene el estudiante para explicar el procedimiento, cómo fue que hizo ese algoritmo, cómo fue que hizo el proceso para resolver el problema, la capacidad para explicar el procedimiento. Por ejemplo, explica la razón para invertir una multiplicación al dividir dos fracciones propias. ¿Bien? ¿Cómo hace ese proceso? Las matemáticas relacionales son más fáciles de recordar, aunque son más difíciles de aprender. Sin embargo, las matemáticas instrumentales permiten proporcionar las respuestas correctas de manera más rápida que la que se consigue mediante un pensamiento relacional. Es bueno tener presente que el método Singapur en estos dos tipos, o utiliza estos dos tipos de comprensión siempre al mismo tiempo, ¿no? O trata de utilizarlo siempre al mismo tiempo. También tener presente que Vygotsky está como otro referente teórico con su proceso del andamiaje y la zona de desarrollo próximo. Los alumnos construyen su aprendizaje a través de interacciones que le ayudan a progresar de la zona de desarrollo actual, que representa lo que los alumnos saben, sus preconceptos, a la zona de desarrollo potencial, que representan lo que se puede llegar a saber. Currículo en espiral. Esto es de Jorme Brunner. Indica que un concepto se introduce, se profundiza a través del tiempo y de los años, se aplica hasta que llegue a ser dominado por el estudiante. En otras palabras, introduce un concepto y lo retoma varias veces durante el mismo año, durante diferentes años, cada vez con mayor profundidad. Aquí se trabaja mucho la secuencia didáctica, no solamente en el año, sino en los diferentes años, y también las situaciones didácticas de Gut-Brusseau, que también es uno de los referentes teóricos que tiene el Ministerio de Educación Nacional colombiano. En otras palabras, la misma estrategia la van confrontando en diferentes situaciones y con mayor grado de madurez. Aumenta el grado de complejidad cada vez que se vuelve a ver. El proceso concreto pictórico abstracto, que también es de Jeremy Brunner, trabaja tres procesos concretos. Para enseñar cada concepto se parte de representaciones concretas, pasando por ayudas pictóricas o imágenes hasta llegar a lo abstracto o simbólico. Entonces, la primera etapa es la concreta. Presentación concreta del problema, privilegiamos la manipulación y la exploración de los alumnos, descubren una noción matemática a través de la manipulación de objetos como los cubos, los dados, también como por ejemplo los cubos de Matlin, los kits de base 10, las torres de fracciones, los contadores, en fin, todo lo que se pueda manipular, inclusive en algunos casos hemos utilizado tapitas de gaseosas, monedas didácticas, billetes didácticos, piedritas, en fin, todo lo que le lleve a manipulación de los objetos de los estudiantes para afianzar el concepto. La segunda etapa es la de visualización o pictórica. Ahí se lleva a la modelización del problema, traducimos las informaciones dibujándolas, los objetos son reemplazados por imágenes que les simbolizan ese objeto. Esta etapa es de modelización a través de las barras, por ejemplo, que es algo que vamos a profundizar más adelante, que es una de las herramientas que utiliza el método Singapur para afianzar la conceptualización.
El método de barras es simplemente la representación del problema de una forma esquemática con barras que permite al alumno tomar conciencia de que una parte está compuesta de varias partes al mismo tiempo, de partes conocidas, de partes desconocidas, de un proceso, de un antes, de un después o de una comparación. Ello lleva de manera natural a abordar de manera análoga la suma y la resta en cada uno de estos procesos. Y por último, la etapa abstracta o simbólica. Esta representa los símbolos matemáticos y los procesos algoritmos. Ya es el proceso más elevado mental que conlleva al estudiante a facilitarse su comprensión conceptual del tema que se esté trabajando. Entonces partimos de una formulación, de una resolución de problemas, de modelar procesos y fenómenos de la realidad, de comunicarlos, de razonarlos, de reformularlos, de compararlos, de ejercitar procedimientos y algorítmicos para darle solución. Bien, continuamos con el marco del currículo. El marco del currículo del método Singapur o de Singapur ya propiamente dicho, tiene como eje principal la resolución de problemas. Pero hay 5 componentes del marco de matemáticas del currículo de Singapur, están fuertemente relacionados entre ellos, todos deben materializarse en la resolución de problemas, que es el corazón del marco propiamente dicho. Conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que se ven en Singapur o en el marco del modelo Singapur? Los conceptos matemáticos se agrupan en 6 tipos que se relacionan fuertemente entre ellos. Está el numérico, está el geométrico, el concepto algebraico, el estadístico, el probabilístico y el analítico. Aquí es bueno tener presente que existe una gran correlación con los referentes matemáticos colombianos planteados en los lineamientos y en los estándares, que son los pensamientos, que son aquellos, los numéricos, el pensamiento espacial, el pensamiento métrico y el pensamiento variacional, y por último, el pensamiento aleatorio, que contiene los conceptos tanto estadísticos como probabilísticos que hay en el método Singapur. ¿Bien? Procesos. ¿Qué procesos son? Los procesos son las habilidades generales necesarias para adquirir y aplicar conocimientos matemáticos. Estos procesos incluyen el razonar, la capacidad de analizar un problema y de construir argumentos lógicos para darle solución. El proceso de comunicar y hacer conexiones. Utiliza el lenguaje matemático para expresar ideas claras y precisas. El proceso de aplicar, relacionar el conocimiento matemático aprendido con el mundo para desarrollar competencia matemática. Dentro de los procesos también vemos el proceso de modelar. Modelar es representar con diagramas o dibujos un problema que existe fuera del campo de las matemáticas para poder entenderlo desde el punto de vista matemático. Un ejemplo es Diana tiene 5 flores, en total Diana y Pepe tienen 13 flores. ¿Cuántas flores tiene Pepe? Entonces aquí estamos haciendo un proceso de modelación con las barras, donde una parte de la barra es Diana, que tiene las 5 flores, otra parte que no sabemos cuánto es, que es Pepe, pero el total son 13 flores que tienen entre los dos. Eso es un ejemplo de modelación. Otro proceso es el de habilidades de pensamiento. Las habilidades de pensamiento incluyen la clasificación y comparación, el análisis de las partes y el todo, identificación de patrones y relaciones dentro de un problema, un proceso de inducción y deducción y de generalización de la resolución o de los procesos para darle solución a un problema y una visualización sobre todo el proceso espacial, ¿no? Tener claro un bagaje del proceso espacial. Bien, pero también dentro del proceso conseguimos algo muy enmarcado en Polya, que son las heurísticas. Las heurísticas son prácticas generales para aproximarse a un problema cuya solución no es evidente. Son necesarias antes de la fase de solución del problema. Bien. ¿Cuáles son estas clases de heurísticas? Por ejemplo, representar el problema con un diagrama, el método de ensayo y error, simplificar considerando casos especiales, pensar en problemas similares que yo haya resuelto para poderlo darle solución a este que tengo nuevo en el momento.
reformular o parafrasear el problema para poder entenderlo mejor. Las heurísticas no siempre nos garantizan la resolución del problema, pero ayudan como estrategia para cambiar el proceso de resolución. ¿Bien? Esto está muy relacionado con los componentes también que tiene los lineamientos curriculares de matemáticas, que es el de formular y resolver problemas, el de modelar procesos y fenómenos de la realidad, el de comunicar, el de razonar y formular, el de comparar y ejercitar procedimientos y el de procesos algorítmicos. Metacognición es el tercer componente que tiene el marco del método Singapur. La metacognición es el pensar sobre cómo piensa uno, o el pensar cómo fue que le di solución a ese problema. Para desarrollar la metacognición se recomienda resolver problemas abiertos y no rutinarios, enseñar a los estudiantes habilidades generales de resolución de problemas, indicando cómo se utilizan y cómo se aplican estas habilidades, discutir diversas soluciones y estrategias de resolución de problemas con nuestros estudiantes, motivar a los estudiantes a buscar formas alternativas de resolver problemas, reflexionar continuamente con ellos todos los procesos que se hicieron para poder darle solución y afianzamiento de los conceptos, afianzar ese concepto de aprender a aprender. Bien, actitudes. Las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas están influenciadas por sus experiencias de aprendizaje. Por eso tenemos nosotros como docentes que cambiar esas creencias sobre la utilidad de las matemáticas, que ellos sepan que las matemáticas son útiles y que es una de las bases fundamentales del cambio generacional, mental y científico en nuestro país como tal. Crear interés y capacidad de disfrutar las matemáticas, apreciar la belleza y el poder de las matemáticas como instrumento de cambio, confianza en el uso de los procesos matemáticos a nuestros estudiantes, perseverancia en la resolución de problemas a nuestros estudiantes, no dejarlos vencer rápidamente que no pueden desarrollar un problema. Actividades que desarrollan actitudes positivas en nuestros estudiantes, que las matemáticas sean divertidas, significativas y relevantes, que las matemáticas ayuden a desarrollar autoconfianza en nuestros estudiantes y que permitan desarrollar el gusto por la materia, que vean el gusto por la materia, la aplicabilidad de la materia y lo bonito que es resolver un problema matemático. Y por último, las habilidades relacionadas con la práctica matemática y necesarias para realizar un procedimiento son el cálculo numérico. El cálculo numérico es algo muy profundo en el método Singapur, donde se trabajan los números conectados. Es una estrategia importante del método Singapur. Un ejemplo es este que está aquí. Tenemos 17 más 8. La idea es llevar mentalmente a nuestros estudiantes a un proceso o a unos números que les sean fáciles de acordarse y de desarrollar operaciones con ellos. Se ha llegado a la conclusión que múltiplos de 5 o múltiplos de 10 facilita al estudiante por aquello de la analogía con nuestras manos, de facilitar los procesos matemáticos, sobre todo de conteo y resta. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos 17 más 8. Ese 8 lo descomponemos en dos números, uno que me complete ese 17 para un múltiplo de 10, que sería el 20, y lo que queda se le suma al 20, o sea, sería 20 más 5. Facilita ese proceso. Enseñárselo a nuestros estudiantes siempre, al último, le va a facilitar y no van a estar pegados a una calculadora para hallar una suma. La manipulación algebraica, la visualización espacial, el análisis de los datos, la medición de procesos, de identificación de patrones métricos, el uso de herramientas matemáticas para afianzar la conceptualización y que aprendan a hacer estimaciones. Entramos al modelo de barras. El modelo de barras tiene dos tipos de modelo. El modelo parte todo. Este modelo muestra las diferentes partes que componen un todo. El todo está dividido en partes. En algunos casos las barras se dividen en partes iguales. ¿Bien? Y el otro, el modelo de comparación. El modelo de comparación es ya dos barras, las cuales se comparan entre ellas. Este modelo muestra la relación entre dos cantidades. Cuando estas se comparan, las podemos comparar mostrando su diferencia o sus razones. Dada una cantidad y la diferencia o la razón, podemos encontrar la otra cantidad.
Ahí vemos cantidad mayor, cantidad menor, podemos sumar o podemos hallar la diferencia entre ellas. Ejemplos. Entramos, un ejemplo de modelo parte todo, multiplicación y división, donde donde nos dan una cantidad de partes para encontrar el total. Un ejemplo es 5 niños se reparten el precio de una caja de galletas en igual forma, en forma equitativa. Si cada niño paga 200 pesos, ¿cuánto costó la caja de galletas en total? Entonces, sabemos una barrita donde la dividimos en 5 partes iguales y cada parte de ellas cuesta 200 pesos. La pregunta es cuánto cuesta en total. Aquí ya podemos hacer procedimientos de multiplicación, ese 200 por 5 o de suma sucesiva, 200 más 200 más 200 más 200 más 200. Bien, la idea es que él entienda que la suma sucesiva es una multiplicación al final y que le quede fácil entender y comprender el proceso de la resolución de este problema. ¿Listo? Otro ejemplo, ya para, por ejemplo, secundaria, ecuaciones de primer grado, es el precio de un computador fue rebajado 2 céntimos de lo que costaba. Si luego de esta rebaja el computador costó 2.250.000, ¿cuánto se rebajó el precio original del producto? O sea, ¿cuánto fue lo que se rebajó? Entonces colocamos una barra donde está todo el precio del computador, pero esa barra, como nos está diciendo que 2 céntimos, la dividimos en 7 partes iguales, de las cuales 2 partes quedan por fuera, o quedan en negrita, como observamos acá, y las otras sí quedan en el mismo color que está la original. Esas costaron 2.250.000, lo que cuesta rebajado el computador, y pues queda ya fácil agarrar estos 2.250.000 y dividirlo entre 5 para saber cuánto cuesta cada parte, sabiendo de que 2 partes fue que se rebajó. Pues ese 2.250.000 se divide en 5, nos da 450.000 pesos. Esos 450.000 se multiplican por 2 y nos da 900.000, que fue la rebaja que tuvo el computador. Aquí inclusive podemos jugar con diferentes tipos de preguntas. Ya no sería cuánto se rebajó, sino cuánto costaba originalmente el computador. En fin, buscar cómo ese mismo problema lo cambiamos teniendo en cuenta los mismos componentes, las mismas variables, bien, pero las preguntas cambiando la incógnita. Esto es un sistema de ecuaciones de primer grado que se plantea aquí en la parte de abajo, donde pues se puede desarrollar también por ahí, pero obviamente ya teniendo el desarrollo en esta forma ya es más fácil que él plantee su forma algorítmica para resolverla. Otro ejemplo es el modelo de adición y sustracción, es de comparación, dado dos cantidades, encontrar la diferencia. Un ejemplo de Juan tiene 256 fichas y Beatriz tiene 134. ¿Cuántas fichas menos que Juan tiene Beatriz? Entonces colocamos dos barras, una barra la de Juan, la más grandecita, que tiene 256, la barra de Beatriz, que tiene 134, y nos piden hallar la diferencia que hay entre las dos barras. Ahí ya nos está indicando de realizar una resta entre el 250 que tiene Juan y las 134 que tiene Beatriz para hallar la diferencia entre ellos dos. Son procesos que ayudan mentalmente a facilitar el proceso de la comprensión matemática de nuestros estudiantes. Este es el referentes teóricos o bibliográficos sobre los cuales se construyó este video. Espero les haya gustado. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o algo que quiera profundizar, con mucho gusto en la parte de abajo de este video pueden colocar el comentario. Hay herramientas en Colombia Aprende donde se presenta más profundización del modelo de barra.